Buenos días, docente. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6, que está conformado por el compañero Fabio Cañarte, Holguín Anthony, Suárez Gabriela y Win Kerly, y quien les habla mi persona, Jonathan Sánchez. Nosotros vamos a tratar el tema investigados, son los tipos de investigación científica, los métodos de investigación científica y las técnicas de la investigación científica, por lo cual le voy a dar paso a mis compañeros para que comiencen a detallar e informar sobre nuestra investigación realizada. El primer tema nos habla de cuáles son los tipos de investigación. Como podemos ver en la diapositiva, nos dice que permite seleccionar métodos y procedimientos adecuados para estudiar un problema. También asegura la coherencia entre los objetivos y el diseño metodológico. Y por último, facilitan obtener resultados válidos, confiables y acordes al propósito del estudio. En cuanto a este tema, como resumen, puedo decir que los tipos de investigación nos ayudan a organizar nuestro estudio y de la misma manera elegir la correcta manera de analizar un problema, asegurando que los resultados pues sean claros y confiables. ¿Cuáles son los principales tipos de investigación? Los principales tipos de investigación son explorativo, eh, correlacional, explicativa, explicativa casual, perdón, descriptiva y experimental. En lo que es la explorativa, aborda temas poco estudiados. En la correlacional, identifica relaciones entre variables. Explicativa y casual nos dice que descubre causas y efectos. En descriptiva, detalla características de un fenómeno y experimental manipula variables para probar las hipótesis. Pero con un resumen acorde a estos tipos de investigación, bueno, como algo más claro, nos dice que dependiendo del objetivo de nuestro estudio, de la investigación, se puede explorar, describir y también, como dice la palabra, correlacionar o explicar los fenómenos. En la tercera diapositiva encontramos lo que son los enfoques y tiempo de la investigación. Tenemos lo que es enfoque y tiempo de la investigación. Es aquella que los tipos de investigación pueden clasificarse por su enfoque, siendo cualitativa cuando busca una comprensión profunda y cuantitativa cuando analiza datos numéricos, y en mixta cuando combina, o sea, cuando son combinadas ambas. Ya, en lo que tenemos método de participación y contexto, esta también se clasifica por sus métodos como observacional, experimental, documental o encuesta, por la participación distinguiendo investigaciones participativas, donde los sujetos intervienen y no son participativas. En cuanto a este tema, puedo resumir que eh, cómo se puede clasificar una investigación según el enfoque, el tiempo, los métodos, el grado de participación de los sujetos y el contexto geográfico del estudio. Entonces, estos criterios nos ayudan a organizar el estudio de manera más precisa y coherente. Muchas gracias.
Bueno, con todos, yo voy a hablarles acerca sobre los métodos de la investigación científica. Los métodos de la investigación científica son los distintos modelos de prácticas y procedimientos que se pueden emplear en una investigación. La elección de un método depende de la naturaleza del fenómeno a investigar y de las preguntas que busca responder el investigador. Entonces, en este tema nos vamos a enfocar en el tema sobre qué vamos a investigar, qué queremos investigar para, de acuerdo a eso, dirigirnos hacia un tema hacia elegir un método correcto para nosotros poder realizar nuestra investigación. Como uno de los métodos tenemos el método de investigación cualitativo. Apunta a producir un conocimiento profundo sobre un fenómeno particular mediante la observación, el análisis, la interpretación de la información sin recurrir a medición o cuantificación. Eh, este método no se dirige a ofrecer datos numéricos ni generalizaciones, sino a describir, comprender fenómenos concretos y sus significados, a ver las cualidades de nuestro caso de estudio que estamos realizando. También tenemos el método investigativo cuantitativo. El método cuantitativo tiende a recolectar, medir y analizar datos numéricos para ofrecer explicaciones de fenómenos a partir de estadísticas y tendencias. Este método suele partir de una hipótesis. Entonces, en este método lo que vamos es a cuantificar nuestra investigación, nuestra información recolectada para nuestra investigación. También tenemos el método de investigación mixto, que este método combina una parte del método cualitativo y cuantitativo para obtener resultados más completos. Es decir, que combina técnicas que ofrecen tantos datos numéricos como descripciones cualitativas sobre los atributos específicos del fenómeno, así como análisis estadísticos y aproximaciones interpretativas para que poder analizar de una mejor manera nuestro estudio. También tenemos lo que es el método deductivo, que consiste en aplicar principios generales o casos particulares mediante razonamientos lógicos. Eso implica descubrir consecuencias desconocidas de principios ya conocidos o confirmar hipótesis mediante el análisis de datos. Dentro del método deductivo tenemos lo que es el método deductivo directo y el método deductivo indirecto. El método deductivo directo es empleado sobre todo en la lógica y en el razonamiento formal. En el razonamiento formal. Extrae de una premisa comprobada o aceptada como cierta una conclusión única y verdadera sin ninguna interpretación. En cambio, el método deductivo indirecto se expresa mayormente a través de silogismo, es decir, la comparación de dos o más premisas. No solo se enfoca en una, sino que analiza dos. Ese va en el indirecto. También tenemos lo que es el método hipotético deductivo, que es aquel que parte de una hipótesis o explicación inicial para luego obtener conclusiones particulares de ellas que son a su vez sometidas a experimentos para corroborar o refutar la hipótesis. Y por último tenemos el método inductivo, que consiste en partir de datos o hechos particulares surgidos de la experiencia o las observaciones para inferir conclusiones generales o principios universales de nuestra investigación. Entonces, al hablar de métodos, que presenté anteriormente, muestra la variedad de enfoques que los investigadores pueden emplear según el fenómeno de estudio o la pregunta que buscan responder en su investigación. Entonces, esto de aquí, para elegir un tipo de método para nuestra investigación, va a depender mucho del tema de lo que estamos investigando y hacia dónde queremos llevar nuestra investigación para poder elegir el mejor método que nos facilite, por así decirlo, nuestra investigación para poderla culminar. A continuación, mi próximo compañero. Buenas noches, mi nombre es Fabio Cañarte y yo les voy a hablar sobre las técnicas de investigación científica. Estas son fundamentales para generar nuevo conocimiento, pero no basta solo con tener una idea o una hipótesis. Para obtener información confiable necesitamos usar técnicas que nos permitan recoger, analizar y validar datos. Estas técnicas nos ayudan a responder nuestras preguntas de investigación y aseguran que el estudio sea riguroso y válido. Como podemos leer aquí, ¿qué son? Estas son herramientas usadas para recolectar, analizar datos, ayudan a responder preguntas de investigación
y su correcta elección mejora la calidad de estudio. Antes de ver estas técnicas, es importante diferenciar entre estos dos conceptos que son método y técnica. El método es el camino general que sigue la investigación, como el método inductivo, deductivo y histórico experimental. En cambio, la técnica es el procedimiento específico que usamos para recoger información, por ejemplo, encuestas, entrevistas, observación o muestreo. La clave aquí es el método puede utilizar varias técnicas. Por ejemplo, si usamos método experimental, puedo aplicar la observación o el cuestionario para medir los resultados. Bueno, seguimos con las principales técnicas de investigación. Eh, Como primero tenemos la investigación documental. Esta técnica recopila información que ya existe en los libros, artículos académicos, videos, audios o archivos digitales. Se utiliza principalmente para construir el marco teórico, revisar estudios previos y sustentar nuestras ideas. Siguiendo con las técnicas cualitativas. Estas buscan comprender los fenómenos más a fondo, más allá de los números. Incluyen las entrevistas profundas, grupos focales, observaciones, principalmente el análisis de contenido y el estudio de casos. Son útiles para explorar significados, experiencias y contextos culturales. Siguiendo con el muestreo, este consiste en seleccionar parte representativa de la población para poder generalizar los resultados. Hay varios tipos como el aleatorio simple, el sistemático, por conveniencia. Elegir bien este tipo de muestreo es clave para que los resultados sean válidos. Investigación de campo. Aquí el investigador sale directamente al lugar donde ocurren los hechos para obtener información real. Los instrumentos principales que se utilizan aquí son la observación, la entrevista, encuestas o cuestionarios y experimentación. Y finalmente tenemos el experimentos mentales. Estos son muy poco comunes, pero son muy interesantes. Consiste en imaginar que una situación eh, para analizar una hipótesis sin realizarla físicamente. Se usan mucho en la física, en la filosofía, en modelos teóricos y hoy se apoyan bastante en lo que es la simulación por computadora. Gracias.